Evangelio correspondiente al día 21 de junio del 2021, tomado del Evangelio de San Mateo capítulo 7. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzgáis vosotros, y la medida que usáis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Queridos hermanos, este tema del juicio es un tema muy complejo y muy vasto, y desgraciadamente muchas veces se toma con superficialidad, como fue y como es el caso de tomar la expresión del Papa Francisco cuando le preguntaron sobre un tema en particular, y él respondió: ¿quién soy yo para juzgar? Eso no quiere decir en absoluto, como lo ha interpretado el mundo, como que el Papa y todo cristiano y todo verdaderamente ser espiritual no pueda juzgar. De hecho, en la vida constantemente uno está juzgando. En la enseñanza de la Escritura, la doctrina católica sobre la Sagrada Escritura, está lo que se llama la analogía de la fe. Es decir, hay pasajes que son muy difíciles, pero hay que buscar el sentido general, el sentido completo de lo que se está enseñando, lo que la Biblia, lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y, eh, y cuando nuestro Señor Jesucristo dice hoy: "N- no juzguéis, no juzguéis", no está diciendo eh, en absoluto no juzguéis. Por ejemplo, en la misma frase dice: no juzguéis y no os juzgarán. Es decir, si no queréis que os juzguen, no juzguéis tampoco vosotros. Pero en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, eh, aparece también esta expresión de nuestro Señor: no juzguéis según la apariencia, sino con justo juicio. Es decir, el ser humano, el cristiano, el discípulo de Cristo, puede juzgar. El espiritual todo lo juzga, dice también la Escritura. Y entonces, ¿cómo es? ¿Se puede o no se puede juzgar? En primer lugar, hay que saber que el ser humano, como dijimos hace unos instantes, eh, utiliza esta función de su inteligencia y su voluntad de juzgar, es decir, de determinar después de un discernimiento qué, si es un justo juicio, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En nuestra lengua, muchas veces en las versiones de la Sagrada Escritura, eh, aparece, no aparece la distinción entre lo que es propiamente el discernimiento para juzgar y lo que es el juicio propiamente dicho. Pero para este caso nos puede iluminar el hecho de saber que nosotros juzgamos constantemente, porque juzgar es afirmar algo de manera categórica, es decir, esto es así, esto no es así. Y nosotros en el ámbito incluso natural tenemos que juzgar. Si, si tenemos que cocinar, tenemos que juzgar sabiendo qué es el elemento que tenemos adelante, qué son los ingredientes que tenemos adelante. Esto hace bien, esto hace mal, esto me gusta, esto no me gusta, esto es conveniente para esta comida, esto no es conveniente, etcétera. Es decir, hasta en el ámbito natural uno se la pasa juzgando. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, en primer lugar, es que nosotros, con un conocimiento limitado, no podemos juzgar de todo y de todos. No podemos. No somos Dios. Solamente Dios es el justo juez, porque Él conoce acabadamente todas sus criaturas y todos los actos exteriores e interiores, con todas las circunstancias, incluso aquellas que pueden cambiar la especie de un pecado. Por eso es que el único verdadero juez es el Señor. Y nosotros, si a veces estamos obligados a determinar si algo está bien o mal, o a juzgar, tenemos que movernos con mucha sabiduría, mucha prudencia, mucha humildad, mucha caridad. En,
de este modo, yo no tengo por qué juzgar en el sentido de descalificar a un hermano, porque en definitiva yo no sé las intenciones que lo mueven a hacer eso. Entonces, pero si él comete, por ejemplo, un crimen, un aborto, el aborto está mal y siempre está mal. No es que hay un aborto bueno y un aborto malo, pero uno puede decir, bueno, pero pasa que la intención de la persona, bueno, la intención la juzga Dios, pero la intención, en el caso que pudiese ser buena, ¿no? Por ahí una ignorancia crasa, o no sé, eh, no cambia la objetividad del hecho. Es decir, no hace que ese acto criminal se convierta en un acto bueno, como es que muchos en este momento, en este tiempo, quieren justamente decir, lo que importa es la intención, se dice. Entonces, como que la intención buena puede cambiar la moralidad de un acto que está mal. Y eso no puede darse así. Entonces, si uno no puede justificar los actos, porque hay actos que son objetivamente malos, lo que siempre puede hacer es dejar el juicio interior del acto, la intención, en manos de Dios. Y de allí que uno tiene que aprender a ser misericordioso, a tratar de buscar razones por las cuales las personas cometen un montón de actos. Eso no les quita responsabilidad, pero tanto cuanto uno no tenga la obligación de juzgar un acto en concreto de esta persona en concreta, uno lo que pueda tenerse es decir, eso está mal, que Dios perdone por lo que ha hecho, pero sus intenciones solamente Dios las conoce. Otro significado en el hecho de no juzgar es en el sentido de que seamos misericordiosos, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y en la medida, en la proporción, en la medida con que nosotros juzguemos, vamos a ser juzgados. Así lo enseña Cristo. Y por lo tanto, si uno tiene dureza para juzgar a otros, ¿eh? Dios mismo va a ser duro conmigo, porque Él sabe que usó misericordia conmigo, que usa misericordia conmigo, como lo usa con todos los seres humanos. De allí, queridos hermanos, que nosotros tenemos que aprender a juzgar con objetividad la realidad que nos rodea, a aprender a discernir el bien del mal. Por eso que es satánico el pensar que uno no puede juzgar nada, porque si es así, dejaría al ser humano abandonado a lo ilógico, a lo irracional. En cambio, uno puede y debe juzgar, esto está bien, esto está mal, esto es verdad, esto es mentira, falsedad, etcétera. Es decir, a discernir y en base al discernimiento a dar un dictamen, a dictaminar, a decidir, a decir, esto es así, esto está bien, esto está mal. Y en cuanto a las intenciones, lo dejamos en manos de Dios. Pero sepamos que las intenciones buenas nunca pueden cambiar un acto que es objetivamente malo. Por eso es que está mal lo que se trata de hacer con la iglesia, de que se quede callada. Es que el mundo no puede orar de otra manera y trata de callarla a la iglesia, de callarla a los golpes, para que no juzgue la dimensión espiritual, no diga que esto está mal, que esto es pecado, o diciendo no, cada uno es el patrón para medir qué está bien y qué está mal. No, la iglesia tiene el deber siempre de iluminar y de juzgar. ¿Eh? Y al mismo tiempo en su infinita misericordia, ya que participa de la misericordia de Dios, de administrar esa misericordia al pecador arrepentido. Pero imagínense, si la iglesia no puede juzgar, si el espiritual, si el ser espiritual, el hombre espiritual, no puede juzgar una situación, ¿cómo puede gobernar? ¿Cómo puede ser pastor? ¿Cómo puede pastorear? Por eso es que pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para juzgar bien de las cosas que tenemos que juzgar. En segundo lugar, para juzgar misericordiosamente cuando nos toque, a veces por oficio, dictaminar o decidir o ver o entender qué es lo que pasó, sabiendo que la misericordia triunfa sobre el juicio y sabiendo que en la medida como yo juzgue, voy a ser juzgado. Que la Virgen María nos bendiga.